ahora sí llegó el momento de la historia. Cómo nos encanta abordar estos temas junto con nuestro querido profe Maxi Castillo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien. Contento. Un día como hoy, pero de 1778, una banda de años atrás, nacía Mariano Moreno. Es un nombre muy importante para la historia de nuestro país, un nombre muy conocido, pero no sé si sabemos bien de toda su historia, pese a que, bueno, falleció muy joven, hablamos recién detrás de cámara. Sí, a los 32 años. Muy joven. En 1811, sí. Muy poco después de la Revolución, además, de Claro. la Revolución de Mayo. ¿Quién fue Mariano Moreno? Mariano Moreno, si vamos a Wikipedia, digamos, fue un periodista y abogado, un doctor en leyes en realidad, devenido en periodista, porque en realidad el periodismo no es algo que se estudió, que haya estudiado, en esa época no se estudiaba periodismo. Claro. Tampoco, eran como estos intelectuales que querían difundir ideas. Claro, lo ejerció difundiendo lo que él pensaba. Durante las invasiones inglesas, por ejemplo, en 1806 y 1807 en Buenos Aires, que la mayoría de los próceres que conocemos pelearon para defender la ciudad, él peleó a través de la escritura, digamos. En esa época en la primera invasión ocuparon durante un mes más o menos Buenos Aires los ingleses y sacaron un periódico en el que hablaban de los beneficios de ser súbditos de la corona inglesa. Claro. Y a él se le encargó que publique refutando esas ideas, digamos. Claro, tal cual. Lo cual para él fue muy difícil, él dice que fue muy difícil, pero finalmente lo hizo. Y después en 1810, luego de la Revolución... Perdón, Maxi, ¿y esto le trajo represalias? Por haber ido en contra de la corona, digo, en una época como esa. Él fue en contra de la corona inglesa, en realidad. Claro. Tenía que defender la española y ahí creo que encontró su dificultad, porque él tampoco estaba tan a favor de la corona española, porque él había aprendido ideas liberalistas cuando estudiaba abogacía en Bolivia, lo que hoy conocemos como Bolivia, en ese momento era el Alto Perú. Había sido fuertemente imbuido por el liberalismo y esas eran las ideas que él defendía. Y entre esas ideas estaba, bueno, independizarse de la corona española, porque para él el liberalismo era la libertad de comercio y la corona no dejaba que se comercie libremente con otros países, que no fue de España. De hecho, esa fue su gran primera intervención pública, la defensa de los hacendados que querían vender a donde ellos quisieran. Claro, bueno, una súper intervención. Enorme, ya venía de defender a los aborígenes en Perú, en el Alto Perú, perdón, que también le costó, tuvo un costo político para él, que fue que se tuvo que ir y volver a Buenos Aires porque ya tenía muchos problemas con la élite de la zona, digamos. Que él también formaba parte, pero sin embargo él tenía empatía por los pueblos originarios y por sus derechos. Él formaba parte de una clase media, su papá era funcionario, Ajá. No nadaba en plata, digamos, podríamos decir, pero sí tuvo un montón de posibilidades, como por ejemplo leer y escribir. Claro, estudiar, ni hablar. Digo, bueno, exacto. Ya por tener esas capacidades, por tenerle esa oportunidad y de saber hacerlo, ya formaba parte de un rango superior. Sí, por supuesto. Bien. Pero sí le costó mucho llegar a estudiar en Perú, en Alto Perú, porque no tenían el dinero para mandarlo, eso es cierto. Eso le costó mucho. Pero lo más interesante de él fue que en 1810, cuando se da la revolución que todos conocemos y celebramos cada 25 de mayo, a él lo nombran secretario de la primera junta, del primer gobierno patrio que se forma en ese momento. Y él era el cabecilla del grupito, digamos, que quería la separación definitiva con España. Claro. Saavedra, que era el presidente de la Junta, que era un militar, no quería separarse de España todavía porque era más moderado, quería esperar a ver qué pasaba. En ese momento el rey estaba cautivo de Napoleón, quería ver qué pasa, cómo se desarrollaban los hechos. Claro. Para él ya estaba todo dicho. Y eso generó un enfrentamiento dentro de la Junta entre morenistas y saavedristas. Fue como la primera grieta de la Argentina. Primera grieta, vos podés creer. Ahí se había armado. Tal cual. Y ahí es cuando se establece esta política dentro de la Junta de, bueno, todos los que no están a favor de Saavedra hay que alejarlos de la Junta. Claro. Se los manda a campañas militares, por ejemplo, a Belgrano se lo manda a Paraguay primero, que nosotros hablamos en su momento de eso. Y a él se lo manda a una misión diplomática a Inglaterra, en un barco. Bien. En ese barco, cuando estaba en alta mar, murió en 1811. Repentinamente, digamos. ¿Pero qué, por una enfermedad o...? La versión oficial es de causas desconocidas. Claro.
muchos historiadores, historiadoras, muchas personas creen al día de hoy que fue envenenado, digamos. Claramente, Y claramente. encima, como represalia política, lo envuelven en una bandera inglesa y lo tiran al mar. Que era el protocolo que se seguía en ese momento porque se corría el peligro de que sea alguna especie de epidemia que podía afectar Claro. al resto de la tripulación, entonces se tenía que arrojar el cuerpo al mar. Pero, previo a eso, en una celebración, cuando su marido ya no estaba, María Guadalupe Cuenca, que era su mujer, le regalan en una fiesta anónimo, le hacen llegar un paquetito y eran un ajuar fúnebre, digamos, como diciendo, bueno, vas a ser viuda dentro de muy poco. ¡Ay, qué tremendo! Terrible, sí. Hay que decir que también Mariano Moreno previamente había fundado el diario La Gaceta de Buenos Aires, muy importante para la época, o sea que había traducido el contrato social de Rousseau, que eran ideas muy contrarias a la política de la época, porque eran ideas muy liberales. Había formado la Sociedad Patriótica, una vez que como que lo empiezan a expulsar, funda la Sociedad Patriótica, que después muchos historiadores dicen que va a mutar en la Logia Lautaro, que después van a ser los encargados de 1816 finalmente declarar la independencia. Así que él había hecho muchos pasos públicos. Sentó bases, ¿no? Sí. Para después lo que fueron grandes cambios. Su vida en el pública país. fue poquita, pero el legado fue enorme, digamos. Y eso también podríamos interpretar que le costó la cabeza, digamos. Claro, tal cual. Qué loco esto de, aún en épocas anteriores, que han pasado tantos tiempos y todo, me llama mucho la atención que siempre se armen bandos y tan desiguales, ¿no? Y cuando todos íbamos por el mismo objetivo de alguna forma, pero los egos y los lugares, ¿no?, de posición y de poder seguían haciendo como, por ejemplo, que Mariano Moreno pierda la vida tan joven y demás. Y esto se sigue llevando un poco, ¿no?, si vamos acá a la actualidad. No importa, siempre el que gana es el que tiene más poder, ¿viste? Sí, como que sí. vamos por ahí. Sí, no vamos a decir que la grieta de hoy sea heredera de esta, No, pero, no, pero esta fue la primera y después Sí, vas sí. a tener liberales contra conservadores, Sí. unitarios y federales, guerras civiles, Tal cual. gente que quería partidaria de Buenos Aires contra de las provincias. Siempre hubo grieta en Argentina. Lo que vemos hoy en día no es nuevo. Quizás ni siquiera los niveles de odio que vemos hoy No, son por nuevos, supuesto, digamos, porque obvio. también, bueno, vemos lo que le pasó a Moreno. Claro. Quizás sería momento de que ya empezamos a aprender un poquito y decir, bueno, Deberíamos, ¿no? vamos a Aprender calmarnos un poco, digamos. Me quedé con lo del periódico de La Gaceta. Me imagino en ese momento lo difícil que debe haber sido generar un medio de comunicación masivo para esa época, claramente, en donde se pongan las actualizaciones, ¿no?, las noticias. ¿Cómo se manejaba eso? ¿Quién dirigía? ¿Quién coordinaba? ¿Moreno podía poner en ese diario lo que él realmente pensaba o había una especie de censura? Al ser un medio privado, entre comillas, porque lo fundó él, obviamente tenía colaboradores que lo ayudaban a distribuirlo, a imprimirlo. Ujú. Él tenía la posibilidad de plantear sus ideas. De hecho, la Gaceta de Buenos Aires era ampliamente liberal. Y el contrato social de Rousseau, cuando él lo tradujo, que le llevó varios años, lo publica en la Gaceta. Claro. Le saca, por ejemplo, para que tengamos idea, le saca toda la parte en la que se critica a la Iglesia Católica, porque él era católico, entonces no le parecía bien. Y eso ya nos indica que él realmente planteaba sus ideas ahí. Claro. Y creo que lo hizo, digamos, lo hizo un blanco fácil también, el hecho de que él expresara sus ideas. tan Estaba muy libremente. expuesto, Sí. claramente. Obviamente no estaba esperando una represalia política tal como un asesinato, por supuesto. Pero claro. Pero él era un intelectual. Me parece que los y las periodistas de hoy en día le deben mucho porque fue de los precursores en una época en la que la opinión pública tampoco existía. Claro. Porque al menos no tan ampliamente como conocemos hoy. En ese momento quienes pudieran opinar eran hombres con cierto nivel adquisitivo. Incluso se le daba valor a aquellos que tuviesen patrimonio, digamos, Claro, que tuviesen su claro. casa propia. Así que la opinión pública era chica. Aún así,
las ideas que él pregonaba eran para todo el mundo, digamos, no eran solo para este sector de la sociedad. Tal cual. Digamos, el periodismo no era un oficio fácil en esa época, porque de por sí ya creo que ni siquiera se les llamaba periodista. No, claro, eras como un vocero Claro. de ideas y Un demás. informante, digamos. Un informante, Sí. tal cual. Pero sí, él pregonaba sus propias ideas. Y esas ideas después perduraron y en las próximas publicaciones, cuando después la Gaceta desaparece, pero en las próximas publicaciones se retoma. Y es como esa forma de hacer periodismo, si se quiere, siguió en Buenos Aires al menos. Totalmente. Mariano Moreno, una gran figura de la historia de Argentina. Hoy queríamos homenajearlo en un aniversario más de su nacimiento. Gracias, profe, por venir. Por favor, un gracias enorme a usted. placer. Y nos vemos en el próximo aniversario de alguna otra figura. ¿Te Así parece? es, ¿cómo no? Seguimos con más.